Buenas tardes y bienvenidos a la Fundación Ramón Areces. En su nombre, quiero agradecerle su participación en este acto. Mi nombre es Manuel Aguilar, soy miembro del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces y académico numerario de la Real Academia de Ciencias. Mi especialidad no tiene nada que ver con el tema de esta tarde, porque es la física experimental de altas energías o física de partículas elementales. Y en la actualidad soy investigador emérito del CIEMAT. Como muchos de ustedes saben, la Fundación Areces tiene una larga y consolidada trayectoria en el fomento de proyectos y actividades relacionados con la ciencia y la tecnología. La Fundación Areces lleva a cabo estas actividades en el marco de colaboración con otras instituciones y organizaciones con intereses afines, como por ejemplo la Real Academia de Ciencias, la Real Sociedad Española de Física, la Real Sociedad Española de Química, la Real Sociedad Matemática Española, las universidades y los centros de investigación, así como otras fundaciones y centros nacionales e internacionales. La conferencia de esta tarde es un buen ejemplo de lo que acabo de decir y es fruto de la colaboración de la Fundación Areces con la Real Academia de Ciencias y con la Universidad Complutense de Madrid. Es también apropiado mencionar, como exponente de la diversidad de los temas tratados, que en los últimos años la Fundación Areces ha tenido el honor de escuchar en su sede a un buen número de ilustres químicos, en particular a los premios Nobel de Química Jean-Marie Lehn, Jean-Pierre Sauvage, Richard Henderson y Joachim Frank. Antes de dar la palabra a la profesora Elizabeth Castillo, que introducirá nuestro conferenciante, quiero brevemente señalar que el tema de la conferencia de esta tarde es de una enorme relevancia y actualidad en el contexto de la transición energética y el cambio climático. Es apropiado recordar que el Comité Nobel manifestó al conceder el Premio Nobel de Química 2019 a John Goodenough, Akira Yoshiro y Michael Stanley Whittingham que los galardonados pusieron los fundamentos de una sociedad inalámbrica libre de combustibles fósiles que tiene enormes beneficios para la humanidad, señalando que el almacenamiento de energía y en particular el almacenamiento basado en la electroquímica es crítico para hacer posible la economía eléctrica tal y como fue posible en su momento la revolución en las comunicaciones. Las baterías de litio han jugado hasta la fecha un papel decisivo, pero la electroquímica es también esencial para el éxito de una economía basada en hidrógeno limpio y en el desarrollo de una industria minera más limpia, que debería basarse en la electrorreducción en lugar de los procesos carbotérmicos. En esta conferencia, el profesor Whittingham discutirá la situación actual del almacenamiento y en particular de las baterías de litio y los desafíos a los que nos enfrentamos para inventar una nueva generación de dispositivos. Agradeciendo al profesor Whittingham su colaboración con la Fundación Areces y también al profesor Miguel Ángel Alario, que propuso esta sesión científica y contactó con nuestro invitado, doy ya la palabra a la profesora Elizabeth Castillo, al tiempo que agradezco a todos ustedes su presencia esta tarde en la Fundación, deseándoles que disfruten de una conferencia sobre un tema de rabiosa actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes a todos. Good evening, Professor Whittingham.
En primer lugar, me gustaría agradecer a la Fundación Ramón Areces, a su presidente, don Raimundo Pérez Hernández, a los académicos y a las autoridades académicas aquí presentes, el profesor Manuel Aguilar y el profesor Miguel Ángel Alario, por darnos la oportunidad, en concreto a mí, de presentar hoy al profesor Stanley Whittingham, pero no tanto por presentarle, que para mí es un gran honor, sino por poder escucharle, por tenerle aquí y poder disfrutar de escucharle en persona. Se nos brinda, sin duda, hoy una gran oportunidad al poder escuchar de primera mano al profesor Stanley Whittingham, que hoy viene a hablarnos del papel crítico del almacenamiento de energía en el cambio climático, que, como ya ha mencionado el profesor Manuel Aguilar, es un tema de gran importancia y preocupación para todos. El profesor Whittingham ha realizado contribuciones importantísimas para la invención de la batería de ion litio. Y todos tenemos estas baterías en nuestros bolsillos, la tenemos en nuestros teléfonos móviles, en nuestros ordenadores portátiles. Y como ya ha mencionado el profesor Aguilar, tal y como la academia que concedió el premio Nobel mencionó, ha sentado las bases para que nuestra sociedad sea inalámbrica, podamos tener una comunicación instantánea, pero también para que tengamos una sociedad libre de combustibles fósiles. Y hacia eso tenemos que trabajar para tener una sociedad más limpia. Y por todo ello, la Academia Sueca decidió otorgar el Premio Nobel de Química al profesor Michael Stanley Whittingham, junto con el doctor Akira Yoshino, de Asahi Kasei Corporation, y el profesor John Bannister Goodenough, de la Universidad de Texas en Austin. Antes de dar paso a nuestro estimado conferenciante, me gustaría emplear un par de minutos para presentar brevemente su carrera científica. El profesor Michael Stanley Whittingham realizó su tesis doctoral en la Universidad de Oxford, en química inorgánica, y podríamos concretar que en la química del estado sólido. Estudió durante su tesis doctoral óxidos con estructura tipo bronce que son capaces de alojar una cantidad variable de iones alcalinos. Tras su tesis doctoral, realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Stanford con el profesor Bob Huggins. Y aquí realizó un experimento muy importante para el posterior desarrollo de las baterías de ion litio, y es que el equipo, el profesor Stanley Whittingham, entonces doctor, con el profesor Bob Huggins, midieron por primera vez la conductividad iónica de iones sodio en un sólido. Este experimento fue muy importante no solo por la información que obtuvieron, porque midieron la conductividad iónica en la beta lúmina, que se había mostrado que podía tener conductividades tan altas como un líquido, sino porque para ello tuvieron que desarrollar electrodos capaces de insertar y desinsertar reversiblemente iones en su estructura cristalina. Y el hecho de tener electrodos que insertan y desinsertan reversiblemente los iones, es el descubrimiento que posibilitó la invención de las baterías recargables de litio. De hecho, tras su estancia postdoctoral en Stanford, el profesor Whittingham fue contratado por la ExxonMobil Corporation, este es el nombre actual, para desarrollar materiales en otros sistemas energéticos, y ahí fue donde inventó la primera batería recargable de ion litio, que se basaba en un electrodo de inserción, un sulfuro de titanio, que insertaba y desinsertaba reversiblemente iones litio con unas características con mucha rapidez, una buena cinética y, sobre todo, sin cambiar su estructura cristalina. Exxon, en aquel momento, apostó por esta batería y llegó a comercializarla, aunque posteriormente se retiró del mercado de las energías alternativas y retiró pronto esta batería. El profesor Whittingham pasó 16 años en la ExxonMobil Corporation y 4 años más en Schlumberger. Y tras 20 años trabajando en la industria, la Universidad de Binghamton, en el estado de Nueva York, le recuperó para, con todos los conocimientos que traía de su experiencia en la industria,
volver a ser un profesor universitario que pudiera transmitir este conocimiento a sus estudiantes. Hay que reconocer que las universidades americanas son muy buenas en esto, en captar y atraer investigadores que tienen amplia experiencia en la industria. Desde su incorporación a la Universidad de Binghamton, el profesor Whittingham ha sido director de uno de del Northeastern Center for Chemical Energy Storage, que es uno de los centros de investigación puntera financiados por el Departamento de Energía de Estados Unidos. Ha recibido una financiación muy amplia en estos años para realizar investigaciones en baterías y actualmente el profesor Whittingham se ha embarcado en un proyecto muy ambicioso para fabricar baterías de ion litio en Estados Unidos. Finalmente, antes de permitiros escuchar al profesor Whittingham, me gustaría comentar un par de aspectos un poco más personales, más bien relacionados con los lazos que existen entre el profesor Whittingham y la cultura española. 3 breves comentarios. El primero de ellos, la esposa del profesor Whittingham es profesora de español en la Universidad de Oswego, en el estado de Nueva York también. Por lo tanto, algo de español posiblemente entenderá. Por otro lado, el profesor Stanley Whittingham es miembro extranjero de la Real Academia de Ciencias Exactas Española y, de hecho, mañana va a recibir su diploma como miembro extranjero, ya que por motivos del COVID no ha podido recibirlo anteriormente. Y un tercer dato es que en sus relaciones con científicos españoles, él ha coeditado un libro que es un libro de abstract del Simposium del MRS, junto con el profesor Miguel Ángel Alario Franco, que es también académico de la Real Academia de Ciencias y profesor honorífico en la Universidad Complutense. Y en él se recoge el estado del arte de la ciencia de la química del estado sólido de aquel momento, el año 2002. Bueno, espero haberos dado con este resumen una breve visión del profesor Whittingham, aunque espero que le podáis conocer mucho mejor tras esa charla que estamos todos esperando con mucho interés. Muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias, profesor Whittingham, por venir aquí hoy. Muchas gracias por estas amables palabras y pido disculpas. Mi mujer habla español, pero yo no. Es un gran honor venir aquí y voy a contar un poco sobre lo que yo he hecho, las demandas del futuro y hacia dónde tenemos que avanzar. Pero en primer lugar tengo que agradecer al Departamento de Energía americano que ha apoyado mi trabajo durante los últimos 30 años. Sin ellos no podríamos haber hecho tantos descubrimientos como hemos hecho. Pero quisiera señalar lo que dijo el Comité Nobel. Dijo que hemos establecido las bases de una sociedad limpia, pero ahora tenemos que hacer que esto ocurra de verdad. De la investigación básica hay que seguir avanzando. Todo lo que sabemos sobre los ordenadores portátiles, los teléfonos móviles, nos han irrumpido, pero de una forma importante. Vamos a estudiar de una manera positiva. Vamos a ver lo que es la manera negativa. Estos son todas imágenes de los últimos 15 meses. Uno, de hecho, de hace 2 días nada más. La de la esquina de la derecha, las inundaciones de Valencia. No importa dónde estemos en el mundo ahora, hay huracanes, tormentas, incendios. Si vamos al Parque de Canadá, ahí vamos cada 2 años ahí. El glacial de Victoria lo podemos ver desde el hotel ahora mismo. Hoy ha desaparecido la mayor parte de los glaciares. En Norteamérica se están derritiendo y en el subpolo también se están derritiendo. Esto es, por lo tanto, un problema importante que nos está atacando y tenemos que hacer algo al respecto. A lo largo de mi vida hemos sido sometidos a 2 importantes acontecimientos. Cuando yo iba a la universidad en Oxford teníamos un ordenador ahí, así.
necesitaba una casa entera victoriana, estaba llena de tubos de vacío. No había cosas como semiconductores en esa época y hacían falta 24 horas para un cálculo que ahora en el iPhone se hace en 10 segundos. Las cosas han ido cambiando y realmente los grandes cambios en que ahora tenemos comunicación instantánea de todo lo que ocurre en todo el mundo es una de las mayores, y esto ha sido sobre todo una cosa positiva. En los últimos 3 años hemos visto una irrupción negativa que ha sido el COVID, que ha alterado todas nuestras vidas y sigue alterándolas, y ha mostrado las limitaciones de las cadenas de suministro globales, pero de una forma positiva ha mostrado cómo de rápido podemos cambiar, hacer que pasen las cosas. No podía nadie soñar que en 12 meses podríamos tener la vacuna. Lo podemos hacer si queremos, pero ahora tenemos que adaptarnos al cambio climático. No vamos a derrotarlo, pero vamos a por lo menos esperar que vaya más lento de lo que va ahora, pero tendremos que convivir con ello. Desde luego vamos a tener que hacer tener muchos menos combustibles fósiles, especialmente el carbón. Ni una sola kilovatio de hora ya se genera por el carbón. Esto se ha parado hace como unos 2 años, pero cuando yo fui a la universidad, ahí había una gran planta de carbón en nuestra ciudad y hacia el año 2010 la instalación de almacenamiento de iones de litio, al cabo de un mes, esa central enérgica de carbón se quitó, ya no se ha puesto en funcionamiento nunca más. Así que una pequeña batería puede sustituir a estas grandes plantas de energía por carbón. Queremos energía limpia, solar y viento, eólica, y en algunos países, en Suiza, hay también mucho potencia hidroeléctrica. Pero hay que almacenarlo solar también. La forma más fácil es de almacenarlo en baterías. Pero otra forma grande de almacenar la energía es la hidrobombeada, que está en toda Europa. La instalación que muestro que ahí es una a 80 millas de Bington. Y estos sistemas son tremendamente eficientes hoy en día. 72-75% de la energía se devuelve a los motores modernos, pero el reto realmente es que no hay demasiados sitios nuevos que se han convertido para la hidroeléctrica, y es una cosa que no se está haciendo ahora mismo. Pero luego aquí, como también en América, estos son lo que llamamos un almacenamiento estacional. Se utiliza mucho menos energía en la primavera y en el otoño que en verano y en invierno. Se llenan en la primavera, se vacían durante el verano y luego se vuelven a rellenar en otoño y se vacían en el invierno. Las baterías son mucho más flexibles. Se puede tener pequeñitas de milivatios hasta gigavatios hora. Pueden ser fijas o portátiles. Y el otro elemento positivo es que se conectan instantáneamente, se desconectan también. Estas hidrobombeadas requieren varios minutos. Con ellos también se podría tener un sistema temporal. Pero me gustaría agradecer a una pequeña empresa que se llama ESO. No sé cómo se llama en este país ahora. En Estados Unidos es ExxonMobil, pero tuvieron la previsión allá por los años 60, primeros de los 70, querían convertirse en una compañía de energía. Eran el fabricante más grande de células de fotovoltaicas solares en América. Tenían esta investigación, le metimos en el área de las baterías y cosas, membranas, procesadores, precursores de los ordenadores, y ya tenían luego una compañía de chips. Esto es lo que van a ser los laboratorios de Bell de la industria de la energía. Actuaron durante cierto tiempo y ahí es donde construimos la primera batería de litio. Y muestro aquí 2 ejemplos en la parte de la derecha. Este pequeño peso, este papel, se lo dimos con un regalo a los clientes potenciales. Este de aquí tiene una célula solar, una batería de litio y un pequeño reloj. Este está todavía en mi oficina. Creo que se construyó
construyó en el año 76 y sigue funcionando. Las baterías de litio pueden durar mucho tiempo dependiendo de, por ejemplo, en los pacemakers, en los marcapasos también había baterías de litio. En la parte inferior tenemos una batería mucho más grande. Esta es como tiene 6 pulgadas y 4 pulgadas y una de grosor. Fue diseñada para vehículos eléctricos y este particular se vio en Chicago en 1977. Y los vehículos eléctricos estaban calientes en los años 70. Las compañías de petróleo pensaban que el petróleo iba a subir hasta el año 2000, luego bajar. Había también lo que llamamos el embargo de petróleo de Saudi Arabia. Y Exxon estaba interesado en este campo para los vehículos eléctricos. La imagen del centro es la copia de una patente del año 1973. Me gustaría señalar que a veces, en algún momento el mes pasado, fue el 50 aniversario de las primeras baterías de litio que se hicieron en Exxon. ¿Dónde estamos ahora? Estos no son más que algunos ejemplos de algunos vehículos eléctricos. El de la izquierda mi mujer está ahí dentro, pero ella tenía un jersey que que el color era como el de las ruedas. Es un coche que llevamos en Bermudas para nuestro 50 aniversario. Hasta el año 2019 se podían conducir vehículos eléctricos. Este es un coche eléctrico italiano que ha estado en la isla ya durante 2 semanas. Alquilé uno para un par de días. Nos metimos ahí. Mi mujer quería ir hasta el otro lado de la isla y hay que volver a rellenarlo hasta poder. Luego fuimos hasta el extremo de la isla, lo recargamos y luego todavía seguía funcionando. Afortunadamente encontramos otra pequeña estación para recargarlo y luego conseguimos conseguir el coche de nuevo, pero la ansiedad era tremenda y eso mi mujer se lo puede garantizar. Y otra cosa, hubo que empujarlo hasta el hotel. Pero bueno, las 2 imágenes de la parte derecha superior, en la parte del norte de Seattle, Washington, aquí había otros fabricantes de grandes camiones, tienen sus pistas para ensayos para llevar los camiones para la basura y camiones grandes que son totalmente eléctricos. Este está ahora en Los Ángeles llevando los contenedores de un lado para otro y el de basura se utiliza evidentemente. Está funcionando todo el día. Los vehículos eléctricos, desde luego, van a tener bastantes aplicaciones. Por debajo enseño un par de autocares. El sistema es BAE. Uno está hecho en Bington. El de Raymond también está hecho en la zona de Bington. Y estos son vehículos BMW. Las baterías de litio están dominando a los vehículos eléctricos. La única limitación hoy es que no se pueden hacer suficientes baterías. Ya he mencionado la energía renovable. Claramente necesitamos almacenarla con sol o viento y muestro un par de ejemplos aquí. El mayor de la parte inferior es al sur de San Francisco, esto 1,6 gigavatios hora hasta ir hasta 5. Esto con mucho es la instalación más grande del mundo hoy en día y esta otra no es suficientemente grande para coger toda la energía solar en exceso generada durante el mediodía, cuando el sol luce muy fuerte. Hay una necesidad enorme de más almacenamiento. En la parte derecha de la inferior es la pequeña instalación de la que hablé antes en Binghamton, que está cerca de la central de carbón. Funciona tan bien que la central de carbón cerró. La compañía que la construyó ganaba más dinero en el estado de Ohio. Se fueron hasta el estado de Ohio y hacen ahí lo mismo en ese lugar.
Una gran ventaja de las que tienen las baterías de litio son para estos contenedores. Se pueden utilizarlos durante 6 meses en un lugar y luego llevarlos a otro lugar. Y por encima, en la parte superior de la derecha, está una granja eólica en West Virginia. Para la granja eólica, el viento sube y baja todo el tiempo, tiene que ser suave. Estas baterías de litio suavizan la energía y la pueden hacer que funcione durante unas 12 horas. La tercera aplicación es una en la que nos hemos involucrado en Estocolmo hace 3 años. Yo hablé con estos 2 astronautas en la estación espacial y acaban de sustituir todas las baterías de micrometal en la estación espacial y han almacenado la energía solar con iones de litio y tenían para la mitad del peso, la mitad del tamaño y el doble de largas. La señora viene del estado de Maine en Estados Unidos y el señor es sueco. Se puede ver en la crucecita en la derecha y la otra persona es de Italia. Es una estación verdaderamente internacional. Las baterías de iones de litio están en todas partes. ¿Hay alguien en esta sala que no tenga una batería de ion de litio? Aquí ninguna mano se levanta, así que debe ser verdad. Todo el mundo la tiene. En pocas palabras, si no saben lo que es esta batería de iones de litio, una batería tiene 3 componentes, electrodo positivo, negativo y luego el electrolito entre medias. Cuando se descarga la batería, los iones de litio pasan por este electrolito y los electrones pasan por el circuito externo que vemos aquí. Estos son los 3 componentes críticos. Un poco de historia. En Exxon utilizamos metal puro de litio. En el ánodo inicialmente encontramos problemas. Mostraré una imagen enseguida. Se obtienen dendritas que pueden acortar las células. Hemos cambiado a una aleación para que fuera más seguro, pero eso solamente dura como 10 o 20 recargas. Por lo tanto, era Yoshino en Japón que realmente desarrolló el ánodo basado en carbono. Y yo debería señalar aquí que lo que vemos es lo que llamamos compuestos de intercalación. Y esto implica que se inserta un gas, una especie de gas en una rejilla. Aquí los iones de litio son pequeños círculos verdes. En la parte izquierda tenemos el grafito, que es una capa. El grafito que tenemos es el grafito con el que escribimos. El litio puede insertarse a sí mismo en ese grafito, pero el reto es que hace falta más de 70 gramos de grafito para almacenar 7 gramos de litio. Por lo tanto, es poco eficiente y el grafito también coge parte de la célula. Si queremos hacer de una batería, hay que poder eliminarlo. El gran esfuerzo en la actualidad es pasar de material basado en carbono a puro litio de nuevo, pero entre tanto sílice también para poder almacenar mucha energía. Pero sigue habiendo problemas para que todo esto tenga éxito. En la parte del cátodo hemos empezado con un compuesto de plomo, disulfuro de titanio. John Goodenough, que estaba en Oxford en ese momento, leyó el artículo y dijo: el compuesto con el que yo hablo de óxido de carbono le interesaba, el imán tenía esencialmente la misma estructura, lo voy a probar. Ningún químico lo hubiese esperado. No lo hacíamos, los laboratorios tampoco. El cobalto 4 tampoco existe, así que no se puede sacar el litio de ahí. John lo intentó y funcionó. Y esto es lo que está en todos los teléfonos que tenemos nosotros ahora. Es inestable y volveré sobre ello dentro de unos instantes. Pero el gran problema con el cobalto es que es caro, procede del Congo y la mitad de ello es difícil sacar este cobalto de las baterías. La mayor parte de las baterías utilizadas hoy es lo que llamamos NMC, níquel, magnesio, cobalto, o NCA, que es níquel, cobalto y aluminio. Esto es lo que está en la mayor parte de los que hay ahora. Hace 20 años, John Conover encontró también que estos fosfatos de iones de litio
LPCs también se podía sacar el litio de esa estructura sin problemas. Funcionaban muy bien y hay algunas personas en MIT que lo han comercializado este material y han mostrado que podía ser útil para las baterías, pero tenían una baja intensidad de energía. Hemos trabajado para ver cómo podemos mejorarlo, aumentarlo y mejorarlo. Al final, todo lo que queremos es energía infinita, cero coste y perfectamente segura. Vamos a intentar acercarnos a esos niveles, pero ya veremos. Esto es donde estamos ahora. No se preocupen por todas las cifras aquí. Solamente hay que ver en este círculo rojo que las cifras de porcentaje. Este es el porcentaje de la energía teórica que tenemos en una batería. Ahí hay 11% a 25%. Sigue siendo una gran oportunidad el poder aumentar esto. Nuestro objetivo es llevar esto hasta un 50%. Y en la columna de la derecha, en cuanto al peso, como 25% del peso ahora y queremos mejorarlo a 50%. Estamos buscando nuevos materiales para cómo poder utilizar mejor el litio, cómo poder quitar el carbono y muchas de estos otros problemas. El esfuerzo ahora es aumentar la intensidad para que sea la batería más pequeña y esperemos hacer también a un coste menor. Tenemos lo que llamamos estas baterías del consorcio de los Estados Unidos, baterías 500 de los Estados Unidos. La batería 500 son 500 horas por kilo en un solar comercial comparado con 200 que hay hoy. Y solamente miremos el gráfico de la parte de la izquierda. Lo que hace falta mirar es los últimos 5 años hemos pasado de 50 ciclos a más de 600 ciclos. Al mismo tiempo, también hemos aumentado la energía. Y esto es lo que este consorcio tiende a hacer. Y tiene que ver, hay 6 universidades y 4 laboratorios internacionales. Se trata, por lo tanto, de un consorcio muy grande. Y los datos están en estas pequeñas células que vemos aquí. Y uno de mis antiguos estudiantes estaba encargado de ello. Y estos son cifras de verdad. Y subrayo esto porque el reto en este campo es mucho más algo que un sueño que una realidad. Pero estos son cifras de verdad, porque pesamos esta célula, medimos el volumen y estas son las cifras que salen de esas mediciones. Estamos en la diana correcta. Nuestro objetivo es llegar al 500 y estamos a mitad camino durante estos primeros 5 años. Estos materiales tienen lo que llamamos esta morfología de albóndiga, entonces conglomerado de pequeñas partículas en estas partículas más grandes. Lo que queremos hacer para reducir el coste y aumentar la energía, al final, es poner más níquel en estos materiales y menos carbono, pero es un gran reto ahí. No hay que preocuparse demasiado de las cifras, pero en la parte inferior, a la derecha, podemos ver el contenido de níquel. Cuanto más alto el contenido de níquel, mayor será la capacidad de los materiales, pero menos estable. Por lo tanto, todos estos materiales, si quitamos el litio, lo mismo con el litio puro, el óxido de carbono, son inestables. Cogen el oxígeno y bajo circunstancias correctas van a evolucionar hacia el oxígeno y aquí al final tenemos este runaway. Cuanto más níquel pongamos, menos estables van a ser. Nuestro objetivo es aumentar la estabilidad de esos materiales para poder aumentar la densidad de la energía, quitar el carbón. Y muestro ahí 2 variaciones. Realmente no importa tanto qué otra cosa se pone en estos materiales. La estabilidad está directamente relacionada con el contenido de níquel. Otras cosas que también tenemos que hacer para no tener que preocuparnos tanto por la estabilidad es utilizar todos los materiales que tengamos. Un reto en estos materiales es que se puede quitar mucho litio. Cuando se vuelve a colocar, el último 10-15% no va a volver a entrar bajo condiciones normales. Esto reduce la difusión. Estamos estudiando esto. Y esto es lo que llamamos la pérdida en el primer ciclo. Tenemos que eliminar esto si queremos tener 400 o 500 kilovatios horas por kilo. Y este material en particular, decimos 811, es decir, 80% níquel, 10% magnesio, 10% cobalto.
Lo que determinamos que esto está relacionado con la difusión. Estos átomos saltan dependiendo de los lugares vacíos. Lo describimos con la misma situación como en una sala de conferencias como en esta. 80% de todos los asientos invariablemente están en las filas de la mitad. No sé, todo el mundo tiene que moverse. Pasa lo mismo con este material. Para meter el último trozo es más difícil que la primera parte. Hemos decidido que deberíamos modificar estos materiales para poderlos meterlos todos y hemos tenido algún éxito modificándolos con revestimiento de la superficie o colocando átomos dentro. Hemos establecido esta rejilla y el material que encontramos mejor, de hecho, era el neobio, un neobio de 1%, creo, de esos materiales. Parte se queda en la superficie, parte va a esta rejilla, pero en realidad es mucho más complicado porque con el neobio va en la cuadrícula o la rejilla, aparte del imán sale. El manganeso se sale. Y podemos ver aquí en el gráfico, en la parte de la derecha, que hemos reducido esta pérdida del primer ciclo en un 50%. Nuestro objetivo es reducirlo en la totalidad. Si aumentamos la temperatura de la temperatura ambiente de 35 grados centígrados, un día caliente o cálido en Madrid en verano, vamos, no tenemos esta pérdida del primer ciclo para nada y todo se aleja en cuanto se va, en cuanto hay un ligero aumento en la temperatura. Pero lo que vimos también utilizando este neobio era que no perdemos ninguna capacidad en el ciclado. Podemos recargar y recargar esos materiales cientos de veces. Mostraré un ejemplo aquí. 200 veces, y esto es con 2% de NB en la rejilla y no hay absolutamente ninguna pérdida de la capacidad para nada. Tenemos una capacidad más baja inicial, eso hay que resolverlo, pero si sustituimos estas rejillas podemos hacerlas tremendamente estables y esto es nuestro objetivo en la actualidad, aumentar la densidad de la energía, estabilizar la rejilla, ver cuánto va a durar esta batería de litio. Si la hacemos muy estable, debería poder durar para siempre. La razón por la que funciona el neobio, estas albóndigas tienden a agrietarse, contraerse, expandirse. En ausencia del neobio, estas grietas se minimizan cuando hay neobio ahí. He mencionado los fosfatos, los iones de fosfato, que ha sido un asunto interesante. No hay níquel, no hay cobalto, muy bajo coste, pero también baja densidad de la energía. Para aumentar la densidad de la energía tenemos que tener más litio dentro. Estamos viendo materiales basando en el vanadio. Si hay químicos en las salas, se puede ir de vanadio 5 a vanadio 4 y vanadio 3. Nuestro objetivo, podemos llegar a poner 2 litios en una rejilla y si esta sigue siendo estable después de haberlo hecho o si se ha roto. Queremos mejorar con una prueba de concepto para hacerlo. Hemos estudiado este material, hemos encontrado que se podía hacer de una forma muy sencilla. Es disolver todo en una solución a 200 grados centígrados durante unos días. Y en aras de propósitos comerciales, esto es la temperatura de calor en las plantas. No cuesta ninguna energía. Haciendo esto, podemos hacer esta estructura de cristal que es muy estable, ninguna pérdida de oxígeno, térmicamente estable y segura. Y utilizando esta técnica obtenemos estos partículas cuboides, pequeños cubos, y entonces podemos construir la batería a partir de ahí. Y ahora vemos que tenemos 2 mesetas. Tenemos una descarga de 4 voltios y una de 2,5, más 5, más 4, y la otra es más 4, más 3. Y podemos ir hacia atrás y hacia adelante. Los que tenéis buena vista podéis ver que la línea negra es el primer círculo, el ciclo, y el ciclo 50 es ligeramente mejor que el primero. Como prueba de concepto tenemos aquí esta rejilla de cristal que cogerá 2 iones de litio sin destruir esta rejilla. Estamos avanzando sobre este tema e intentando resolver otros problemas. El problema más importante con este material es la oxidación, es como que come las moléculas orgánicas. Tenemos que resolver esto porque el material en sí es perfectamente estable.
Un gran esfuerzo en todo el mundo, sobre todo en los Estados Unidos, Japón. Tenemos que hacer baterías de estado sólido. Eliminar este disolvente orgánico es lo que se quema cuando se ven incendios, sobre todo. La pregunta ¿es esto realmente así? ¿Son más seguros? Y yo creo que muchos puede que hayan visto lo que se llaman estos coches que en Francia y en Indianápolis utilizan etanoide puro de litio. Es un polímero, un electrolitos, y hoy utilizan fosfato de ion de litio. Michel Armand trabaja también, creo, en el norte de España en la actualidad. Está muy orgulloso diciendo que en París tienden a quemar los coches cuando no están contentos. Sí, pero bueno, si aquí se quema el coche, la batería sigue funcionando después. ¿Es esto realmente así? Bueno, esto es el autocar Mercedes, utilizando la misma batería hecha por Bolloré. Es el autocar Mercedes. Pero hace un año, uno de estos autocares se incendió en Stuttgart. El depósito se quemó 25 otros autobuses también, más todo el edificio. Este problema tiene que ver con la verdadera estabilidad. No ha habido un informe oficial de momento, pero el rumor es que de hecho se ha derretido el metal de litio. La actualización en la primavera de este año, autocares similares, pero no eran Mercedes, eran Bolloré, se incendiaron mientras estaban funcionando en el centro de París. Hay algunos problemas claramente con estos sistemas. No sabemos exactamente qué es lo que pasa, pero en la actualidad yo creo que no hay ninguna evidencia de que las baterías de estado sólido sean más seguras que los electrolitos líquidos. Tenemos que resolver los problemas de la seguridad primero. Me gusta enseñar esta imagen. No son más seguros que un motor de combustión interna. Yo muestro a mis estudiantes estas imágenes en la parte de un vehículo eléctrico y las otras de un coche deportivo de $100.000. Los dos de Nissan. El coche de Nissan es de gasolina. Se incendiaron y cayeron sobre nosotros como si fueran hojas secas. Y todo el coche se quemó. Por lo tanto, allá donde se almacena energía es totalmente inseguro y tenemos que hacerlo seguro. Ha habido muchos problemas en la India también con estos pequeños estas motocicletas utilizando baterías muy baratas y muy fácilmente se incendian. Si compramos una batería, es el mensaje clave, tiene que estar bien certificada, que se tenga una buena prueba para estar seguros de que la batería sea buena. En la parte inferior derecha está una instalación de baterías en Australia. Se quemó, no tenía nada que ver con la batería, se trataba del líquido refrigerante. Y muchos de los incendios que se oyen no son las baterías que son el problema, son parte de la electrónica que se incendia y provoca problemas también en la batería después. Con lo que yo quisiera acabar, con algunas afirmaciones algo políticas, en cierto modo. Hemos aprendido que la cadena de suministro tanto en seguridad y en sostenibilidad. El material puede funcionar 30.000 o 50.000 millas desde el momento del principio hasta el vehículo eléctrico. Las baterías tienen 30 a 40 kilovatios hora para hacer una batería. Tenemos que resolver los problemas de fabricación. Tenemos que eliminar los elementos críticos, utilizando los avances de la ciencia o mejorándolos a nivel local, pero nosotros científicos tenemos que eliminar estos elementos críticos y caros. Sobre todo el cobalto tiene que irse. Como he dicho, el cobalto no es solamente también hay, no solo en el Congo, en otras partes del mundo también. Hay una mina de cobalto en Idaho hace 3 meses.
pero luego todo el proceso se ha hecho o bien en Brasil o en Finlandia. Hay que enviarlo a esos países y luego se envían de vuelta para hacer la batería, lo cual es absolutamente absurdo, pero el problema es que no se puede hacer todo en Norteamérica en una cantidad razonable de tiempo. Incluso hace falta el procesado en las plantas, hacen falta 5 años, y para los procesos anteriores son más años todavía. Las cosas como el grafito habría que poder hacerlo en una planta de petróleo o química hoy sin ningún tipo de problema. Y lo que quisiera señalar, y se aplica igualmente aquí, Norteamérica es un lugar caliente para actividades de batería. Somos grandes científicos, tenemos muy buenas ideas, tenemos muchas patentes y realmente las universidades en el occidente son las que lideran este mundo. Prácticamente no hay ningún IP químico que viene de Asia, es todo de Europa o América. Pero cuando bajamos a ello, llegamos a una buena idea, entonces queremos hacer 1000 baterías para probar las ideas para los potenciales clientes. 5 años pasan, no se podía hacer, pero todavía no lo podemos hacer en Norteamérica, por lo tanto lo enviamos a Asia, que hacen 1000, pero luego hacen 1.000.000. Y ya no tenemos el negocio nosotros. Entonces, tenemos que resolver ese problema también. Estamos estudiando algunos de estos problemas o de estos ejemplos de qué es lo que estamos intentando hacer. Esto es el escenario que tenemos, más bien, pues ayer. Tenemos mucha química, tenemos pequeños efectos de investigación y desarrollo en las universidades y las empresas. Luego lo va todo a Asia y luego vuelve, en nuestro caso, para Estados Unidos, en su caso, aquí en Europa. Lo que pensamos hacer es construir una instalación a 4 millas de mi universidad, que estará en una instalación antigua de IBM. Ahí donde vivimos es donde IBM empezó. Tienen 10.000 empleados. Hace 15 años tenían 10.000 empleados y luego cerraron toda esta planta de fabricación. Muchos edificios vacíos allí. Nuestro objetivo es construir una gran instalación piloto para que los fabricantes puedan probar, ensayar sus ideas. Pero igualmente importante el animar a las compañías americanas que hacen equipos para que cambien y hagan equipo para hacer baterías. Porque prácticamente no hay prácticamente ningún equipo que se haya hecho en Norteamérica o en Europa. Todo se ha hecho en Asia y queremos cambiar esa dinámica. No estamos intentando alcanzar a los asiáticos. No hay ninguna forma que podamos hacerlo. Tenemos que llegar a tener mejores tecnologías y mejores métodos, pero hay que ir siguiéndoles. Les vamos a la zaga. Este proyecto que llamamos New Energy de Nueva York, tenemos 113 millones de dólares para establecerlo. Creo que hoy es prácticamente la misma cantidad en Europa. Tiene 5 elementos. Tenemos esta instalación donde vamos a hacer los prototipos. Tenemos un gran esfuerzo como para mejorar la cadena de suministro para obtener el material y introducirlo. Y el reto más importante, con todas las empresas que no hay trabajadores, hay que formar a los obreros de planta, a ingenieros de energía, cómo conectar las baterías con las células solares, etcétera. Un gran problema también en América y particularmente donde estaba IBM. Esos 10.000 obreros se fueron o trabajadores se fueron. Es una ciudad vacía. Ahora nuestro objetivo es reavivarla para que la gente vuelva a tener sus trabajos. Para hacer todo esto hemos empezado con las compañías startups y es lo que llamamos la parte de aceleración de esta imagen. Esta instalación queremos animar a los fabricantes de equipos americanos. Queremos saltar a los asiáticos. Queremos cambiar la forma en que hacemos las baterías para evitar todo el material tóxico. Y uno de ellos es materiales orgánicos que se llama NMP, donde se hace la pasta para hacer los electrodos. Tal como yo lo entiendo, la Comunidad Europea va a prohibir esto en estos tiempos. Tenemos que encontrar una alternativa. Y queremos hacer también baterías a escala industrial suficientes para hacer prototipos. Lo que nos ha llevado allí es
es 1 gigavatio hora al año demasiado grande. Queremos mantenerlos más pequeño, más flexible. En la línea de producción será suficientemente flexible para que los fabricantes digan, tenemos un nuevo equipo, podemos incluirlo aquí en su línea y probarlo. Para concluir, un par de diapositivas. Si estudiamos el almacenamiento de energía, las baterías de litio van a seguir dominando durante los próximos 5 o 10 años. Ya no hay nada fuera todavía, pero todo lo que venga tendrá que venir a un menor coste que el litio. Así que va a ser difícil. Tenemos que tener nuevas técnicas de minería que sean más limpias. Tenemos que empezar utilizando electroquímica y carbotérmico para hacer los metales más limpio también. Tenemos que tener mejor tecnologías de reciclado para que no se cree el mineral de óxido. No es la forma de proceder, que es lo que hacemos ahora. A medida que vamos hacia el almacenamiento, el hidrógeno es claramente un medio limpio, hidrógeno para utilizar en vehículos grandes. Las baterías no son la respuesta. Tenemos que utilizar células de hidrógeno combinadas con la batería y necesitamos cadenas de suministro a nivel regional. Esto está de camino ya también aquí en Europa. Y nuestro objetivo es tener baterías que estén hechas en América y para vosotros hechas en Europa para que no tengan que transportarse por todo el mundo con todos los costes añadidos. Y también necesitamos un ecosistema limpio. Visto en perspectiva, hace 2 semanas una instalación arrancó oficialmente. En la parte de la izquierda vemos soy el secretario de la Agencia de Desarrollo. Esta persona, visitó la factoría. Le explicábamos a aquellas cómo de grandes iba a ser la batería y lo que estaba ocurriendo. En la parte de la derecha, algunos pueden reconocer al senador Schumer, que es el líder del Senado en Estados Unidos. Afortunadamente, lo va a ser durante los siguientes 2 años también, así que no va a ser un caos total. Es un verdadero campeón de las energías solares del almacenamiento y vino a Bankton para hablar en esa instalación también. Y solamente para unos comentarios para terminar, el almacenamiento de la energía es simplemente un ejemplo donde la globalización ha ido demasiado lejos. Los semiconductores, las máscaras de COVID. Tenemos que subrayar la sostenibilidad. Lo que hagamos tiene que ser sostenible. Tenemos que reciclar y reciclar dentro de nuestras propias regiones. Nosotros, como las naciones desarrolladas, no podemos enviar todo esto a los países del tercer mundo. Es un lío allí y luego al final flota por los océanos de vuelta a nosotros otra vez. Así que tenemos que reciclar todos nuestros plásticos, toda la ropa, todo lo electrónico, etcétera, todo. Y voy a parar aquí. Si hay alguna pregunta, pues muchísimas gracias. Estoy a su disposición. Muchas gracias. We've got time for a few questions, short and concise. Muchas gracias. Gracias por la presentación y por las ideas en cuanto a la regionalización de todo este cambio. Cuando menciona Asia, ¿se refería a China particularmente o decía que tenemos que evitar el tener ningún país asiático en la cadena para producir baterías? Y en cuanto a la energía, en segundo lugar, todos estos nuevos materiales para obtener el nuevo material, ¿cuál es el contenido de energía que hace falta para estos procesos? Probablemente harán falta baterías, pero al mismo tiempo requeriremos tanta energía que a lo mejor habrá que utilizar combustibles fósiles también, porque perdemos muchísima energía al hacer todo esto. Es como tener hidrógeno para la electrólisis cuando hacemos todas estas historias. Yo creo que esta es una pregunta. No soy químico, pero lo sigo muy de cerca.
Esencialmente, todo el grafito utilizado en las baterías de hoy va a China en algún momento. Todo el cobalto también. Ellos dominan esos mercados. Esto no es sostenible, esto hay que interrumpirlo. Es cuando hay mucha energía está involucrada el enviar solamente los materiales. Hay un gran impulso para hacer el grafito en otras partes del mundo. Para el litio en sí, resulta que el productor más grande de litio en el mundo en la actualidad es Australia, seguido por Sudamérica. Y América recibirá más litio de Australia. El gobierno federal lo define como un país amigo. No es una nación como Rusia que mañana nos va a decir que corta el gas. Y hay preocupaciones de que China pueda decir esto para las baterías de litio también. Pero lo más importante es que no es una nación en particular. No queremos que ningún país domine la cadena de suministro de ningún tipo de producto. Un país puede tener 30%, pero no 90 ni 95%. Eso no es bueno. En cuanto a la energía de hoy, hacen falta como 60 kilovatios hora de energía para hacer una batería. Bastante de esto es en el transporte, por lo tanto podemos recortar esto. En cuanto al uso limpio, de utilizar la energía limpia, en el estado de Nueva York no tenemos electricidad de carbón. Tenemos mucha electricidad de Quebec, tenemos esa suerte, y esto es 98% de ello es hidroenergía, es energía limpia y se puede utilizar para hacer hidrógeno. Y también en los Estados Unidos hay 3 plantas nucleares cerca de Oswego, donde enseña mi mujer. Estos van a generar hidrógeno utilizando esta energía nuclear. Tiene usted razón, no vale la pena tener vehículos eléctricos si vamos a hacer la electricidad de carbón, pues que esto elimina todo el objetivo. Tenemos que ir a electricidad limpia y luego la podemos incorporar en los vehículos. ¿Más preguntas? Further questions? Profesor, creo que ha dicho que a largo plazo las baterías van a durar para siempre. No va a ser necesario reciclarlas. Creo que desde luego mencionó, creo que ha dicho el reciclado. A lo mejor oigo un poco mal. De hecho, dijo que no, que va a haber baterías que duren toda la vida. Creo que ha dicho eso. Depende de cuánto está uno dispuesto a pagar. Se puede hacer una batería que dure para siempre prácticamente, pero puede costar $1 millón de euros o de dólares. Esta pequeña batería que yo tengo tiene 50 años. Es una que está en un alojamiento soldado y es muy caro, pero con el teléfono, el smartphone, ¿cuántas veces lo cambian? Cada 3 o 4 años. No quieren pagar una batería que va a durar, digamos, 10 años, si solo lo va a tener 3 años. El coste de la batería dependerá de cuánto tiempo vamos a querer vivir, y para los coches, etcétera, pues casi nunca más de 10 años. Es una cuestión económica, sí, efectivamente. Muchas gracias, profesor Whittingham, por visitarnos aquí en Madrid. Tengo un par de preguntas. Una está relacionada con su trabajo anterior en ExxonMobil. Se dio cuenta, era consciente de la importancia del trabajo que estaba haciendo en ese momento o del impacto que esta investigación iba a tener en el futuro. Es la primera pregunta. La respuesta es que sí. Nuestro objetivo de Exxon era hacer vehículos eléctricos y queríamos hacer vehículos limpios. No hay tal cosa como un pequeño ordenador, un smartphone en ese momento. Puede ser que las baterías de litio con éxito económico eran Sony, son los que lo hicieron, eran
una compañía vertical. Querían hacerlo todo ellos mismos. Ellos necesitaban baterías para sus dispositivos electrónicos. Identificaban las baterías de litio como la mejor forma de hacerlo. Pusieron mucho dinero para hacer que fuera un éxito comercial. Y la segunda pregunta es relacionada con el comentario que ha hecho sobre la seguridad de las baterías. Ha mencionado que los electrolitos líquidos son más seguros en el mismo rango que los polímeros, pero estoy en desacuerdo parcialmente con usted, o a lo mejor totalmente, porque yo creo que necesitamos especificar más sobre este tipo de baterías en cuanto a que se tiene una batería de ion de metal que contiene electrolito líquido. A lo mejor tenemos el runaway térmico, que es una gran explosión de fuego, que cualquiera de ellos entonces ya no es seguro. Pero en mi opinión, los polímeros, por lo menos desde el punto de vista térmico, de las propiedades térmicas, son menos inflamables, más seguros que los disolventes orgánicos que están en nuestros bolsillos hoy en día. ¿Cuál es su opinión? En los últimos 10 años o así, con estas baterías sólidas no ha habido ningún problema para nada hasta hace un año. No ha habido ningún problema en los pequeños coches. Todo venía en las baterías, todos los problemas en las baterías grandes que utilizaban los autocares totalmente eléctricos. Hay que preguntarse si no es un problema electrónico que carga demasiado rápido o alguna cosa así. Ahora utilizamos con una carga mucho más lenta que con las baterías líquidas, que operan a 70 grados centígrados comparado con la temperatura ambiente. Entonces, recuerden que las baterías es todo un sistema y cada parte del sistema tiene que funcionar. Hay que identificar todavía cuáles son los problemas. Y realmente en los grandes autocares con el derretimiento del litio había un problema muy grave con el control electrónico y rasgos de seguridad. No tienen que calentarse tanto en primer lugar. Muchas gracias. Tengo curiosidad por reutilizar y reciclar las baterías. Ha establecido la investigación y en el centro lo está estableciendo. ¿Cómo se refleja el reuso y el reciclado de las baterías en su trabajo y qué retos ve usted ahí? Yo no hago demasiado en este campo. Uno de mis estudiantes tenía una compañía de reciclado. Yo creo que hay cierto interés en la reutilización, pero el verdadero problema con una batería de 15 años es si esta química todavía será interesante hoy o si la química habrá cambiado. La gran área de reciclado hoy en día está en la planta de fabricación, como 10 a 15% de pérdidas en la fabricación. Es un buen material que pueden sacar y reciclar directamente en la instalación de fabricación y la alimentarán en las baterías utilizadas después. Mi estudiante intenta sacar el material directamente, rejuvenecerlo y ponerlo en las baterías. Otras personas lo convierten en lo que se llama masa negra, black mass, todo con níquel, magnesio, cobalto, aluminio, cobre, y lo envían de vuelta a las compañías de procesado para separar los distintos elementos. Hay muchas oportunidades y todavía no se ha decidido aún cuál es la mejor, pero hoy en día el reciclado mayor es de las gigafactorías mismas. ¿Hay suficiente litio en la Tierra, o tanto como vamos a necesitar? Es la pregunta que nos hacen todo el tiempo. En los vehículos eléctricos dentro de 10 años, la mayor parte del litio vendrá de baterías antiguas recicladas. Si queremos construir
horas de almacenamiento, puede haber un problema con que no haya demasiado litio suficiente. Siempre resulta que hay suficiente demanda. Si el precio es correcto, la gente lo va a encontrar. Hay mucho litio en Australia, bastante en Sudamérica. Cuando yo empecé en este campo, todo el litio en los Estados Unidos venía de Carolina del Norte. Si vemos una compañía de litio en Google, vamos a encontrar todas las sedes estaban en North Carolina, o Hard Rock Mining, y otras de esas empresas hoy intentan rejuvenecer algunas de estas minas para que vuelvan a funcionar. Todo dependerá de lo que uno está dispuesto a pagar. Sí que hay litio ahí. Hay gente que dice que hay suficiente litio en el océano también. Pero bueno, eso a mí me parece un poquito caro el sacarlo de ahí. Pero bueno, para vehículos eléctricos no pensamos que sea un problema. Muchas gracias, profesor Whittingham. Volviendo al punto de reciclar, si pensamos que queremos hacer baterías más baratas o de menor coste, esto no sería una distracción, creo que ha dicho, frente al reciclado, porque las compañías de reciclado quieren ganar dinero. Y si hacemos baterías de material de menor coste, entonces puede que no les interese reciclar. Así que, ¿dónde estaría el compromiso? ¿O simplemente hacen falta a los políticos para que regulen todo esto? ¿Cuál sería una solución o un camino para poder hacerlo? No cabe la menor duda de que los políticos lo regulan. Tenemos que reciclar todo en los Estados Unidos. Tal como yo lo entiendo, en Alemania todos los coches hay que reciclarlos. La compañía tiene que estar dispuesta a retomar, que cogerlos. Bueno, se las apañan exportándolos todas a Europa del Este, pero bueno, todo va a ser reciclado tarde o temprano. La compañía dice que ahora gana dinero si se recicla los iPhones. ¿Cuántos antiguos teléfonos o ordenadores tenéis en casa? Son todos óxido de litio, así que en las baterías, esas baterías solamente tienen 10% de cobalto. Muchos teléfonos móviles pueden ayudar ahí también, pero es más barato reciclar que hacer minas, que minería. El reciclado será la mina del futuro, si estás de acuerdo. Me han encantado las diapositivas de las charlas. Sabía que iba a encantarme, pero voy a cambiar de tema ahora, porque controlas absolutamente este sistema. Pero ¿qué pasa con la diapositiva original? Las catástrofes en todas partes, las inundaciones, y todo va fatal. ¿Eres optimista o pesimista? Optimista. Hay que ser optimista. ¿Pero eres de verdad optimista? Mi mujer no me va a dejar comprar una casa en el océano por razones obvias. Tampoco vamos a comprar una casa en un lugar donde hay tornados. Nuestra casa está en la ladera de una colina. Teníamos una casa así, dijo mi mujer, no, aquí nada, hay que ponerse del otro lado. La gente tiene que cambiar la forma en que quieren vivir. No se puede vivir en unas zonas muy bajas donde puede haber unas inundaciones muy frecuentes, a pesar de que lo que el expresidente Trump decía, que él tenía una casa en Miami, la marea cuando sube mucho va por la calle principal. Así que hay que conocer el cambio y no podemos seguir viviendo en esos lugares donde estas catástrofes son peores. La gente va a tener que mudarse, cambiarse de casa. Mucha gente en el estado de Nueva York también decían, venga, pues calentamiento global, vente para acá que estamos esperándote. El verdadero problema con el calentamiento global es que la población mundial sigue aumentando. Y si todos queremos utilizar la misma cantidad de energía, pues cada vez va a ser peor. Habrá que utilizar mucha menos energía. Nosotros en Norteamérica, bueno, se utiliza el doble de energía que los europeos y esto tiene que cambiar. Nos gustan los coches grandes y no utilizamos ya el diésel tampoco, pero
Las distancias en América son mucho más grandes que en Europa y hay muchas cosas que tienen que cambiar. El transporte público es difícil, excepto en la costa este, entre las ciudades importantes, pero las cosas tienen que cambiar y la gente se está dando cuenta de ello también. Muchísimas gracias por su charla, profesor Whittingham, y les felicito por su premio Nobel. Estoy fascinado por el hecho de que cuando volvió a la investigación de nuevos campos, y parece como que está totalmente metido en descubrir nuevas cosas también, a lo mejor otro premio Nobel en el futuro. Yo tenía curiosidad por el hecho de que realmente no ha enfatizado demasiado el almacenamiento de hidrógeno. Y en un país como España, que aparentemente en los próximos años va a tener otros 100 gigavatios, que duplica la capacidad instalada de hoy, no parece que realmente estén preocupados sobre cómo almacenar toda esta energía en exceso. ¿Qué porcentaje o cómo ve al hidrógeno o las baterías de litio coexistiendo? Y también, dada su naturaleza de investigador, cómo duplicar la fotosíntesis, la química de la naturaleza, con plantas solares y otros materiales orgánicos. Todo esto son buenas ideas. El problema con el hidrógeno es que electroquímicamente es muy intensivo en energía, no es económicamente viable. Hay que encontrar formas mejores de hacer hidrógeno verde que sea de menor coste. En cuanto a vehículos eléctricos, cuando son pequeños, cuando utilicen baterías de combustible, no tiene sentido. Se puede poner electricidad en la batería y en vez y hacer que funcione después con el hidrógeno. Cada vehículo de célula solar necesita también una batería muy grande. También estas células de combustible no pueden hacer frenada. El problema donde hay mucho esfuerzo en la actualidad es utilizando estas células de combustible con hidrógeno, y el hidrógeno se genera de la hidrogenia limpia, de lo que se llama las paradas de descanso, y eso es para los camiones grandes y no para coches. No se puede conducir un autocar, un camión de 10 toneladas utilizando baterías. Hay mucho interés hoy en día en amoníaco. Puede ser un transformador de energía más importante. El hidrógeno necesita alta presión, es más difícil, no se puede enviar tal cual, sino que hay que diluirlo con gas natural también. Es más difícil de transportar. Hay un interés renovado en el amoníaco. Las células de combustible y las baterías, realmente todavía no hemos resuelto el problema del efecto litocatalítico sobre cómo se hace el hidrógeno muy eficiente. Hay que hacerlo y necesitamos más investigación y desarrollo fundamental sobre estas reacciones electroquímicas. Muchas gracias. ¿Cómo volará usted en el futuro? ¿Cómo deben ser propulsados los aviones en el futuro? Este es un campo donde la industria del petróleo era suprema. Hay muchísimo de lo que hablar sobre vuelos eléctricos. Hay mucho interés. Ocurrirá para viajes cortos en la zona de Seattle, donde hay una compañía israelí que está haciendo un avión que despegará de forma horizontal en vez de vertical. Volar hasta pequeñas islas que están a 10-15 minutos Hay un enorme interés para misiones de rescate, salvamentos, primeras ayudas a zonas remotas, localizando donde ha habido accidentes y cosas por el estilo. Pero para vehículos grandes
o aviones grandes no pueden ir demasiado lejos, y la gente también ha subrayado que se respeten las mismas reglas en Estados Unidos en Europa que en los Estados Unidos. Utilizando una batería, probablemente tenemos 20 minutos de vuelo, más que hay que tener 20 minutos que quede después de que aterrice el avión, si algo va mal. Nunca vamos a utilizar más del 50% de la batería. Y ha habido muchísimo interés en el despegue vertical. He utilizado una enorme cantidad de energía, y lo que me sorprende que bastante más para aterrizar, de hecho, que para despegar, porque hay que aterrizarlo de forma controlada. Esto realmente es una empresa de Seattle que tiene había un tipo donde las baterías forman la estructura del avión, y el cuerpo del avión también tiene este diseño, porque tiene una especie de elevación parcial. Yo creo que para eso hay interés, para aplicaciones muy especializadas. Pero no creo que vamos a volar de Nueva York a Madrid en un avión eléctrico, desde luego, no me lo imagino. Unfortunately, we have to finish the scientific session, and I would like to thank you, Professor Whittingham, y también al público, a la sala. En las próximas semanas vamos a tener también charlas muy interesantes, y también estáis invitados a asistir. Particularmente va a haber una conferencia sobre donde vamos a mezclar dos cosas que son muy diferentes: el descubrimiento del bosón de Higgs y el coronavirus. ¿Y cuál es la relevancia de la investigación básica? Estáis invitados a asistir a estas siguientes conferencias en la Fundación Ramón Areces. Muchísimas gracias de nuevo.